Heme aquí con Luis de Tavira. Luis, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, Heriberto, qué gusto estar contigo. ¿Qué es actuar? Actuar es ser otro. Si para explicar qué hace una actriz, qué hace un actor, lo que hacemos es utilizar el significado o la palabra parecer. No tiene ningún sentido que hablemos de eso, no tiene ningún chiste. Pero si decimos que lo que hay que hacer es conjugar el verbo ser, estamos metidos en un problema que hay que pensar. ¿Cómo alguien siendo quien es puede ser quien no es? Y entonces el problema es ontológico y metafísico. Y así es, porque si la actriz o el actor no llegan a ser el personaje, pues entonces lo que están haciendo no es un arte. Es un enigma. El príncipe Hamlet decía que el dilema de lo que consiste en ser o no, to be or not. Y es un dilema, es o no. La actuación convierte al dilema en una conjunción. La actriz, el actor, es y no es al mismo tiempo. Y este es el enigma y este es el problema. ¿El actor tiene que ser el personaje que interpreta? Tiene que llegar a ser el personaje que interpreta, sabiendo todo el tiempo que no lo es. Es decir, el enigma está en cómo se es y no se es al mismo tiempo. Lo podemos entender, si me extiendo tú me dices, pero lo podemos entender, yo digo que con lo que podemos comparar esto muy bien, es con el sueño. Todos nosotros llevamos una vida doble, somos estos que estamos aquí en la vigilia pensando que somos esto que somos, pero en el sueño somos y hacemos otras cosas que ahí suceden y que dice Freud son realidad mientras duran, pero en el momento en que despertamos se desvanecen, ¿no? Y entonces se convierte el asunto en un asunto de memoria, de si lo recuerdo o no lo recuerdo, pero ciertamente ya no lo soy. La actuación es un arte que consiste en que la actriz, el actor hacen despiertos, en un acto de plena conciencia, lo que todos los demás nos atrevemos a hacer solo dormidos. ¿No? Es decir, es un problema de dimensiones, así como podemos habitar el sueño y esto que llamamos la vigilia o la realidad, o esta realidad frente a aquella realidad, en el instante mismo solo una actriz o un actor lo consigue. Y en la búsqueda de esa buena interpretación y de la naturalidad, supongo, Luis, ¿qué tan riesgoso es el hecho de no mecanizar la actuación? Bueno, pues esa es la gran obsesión del arte, de la actuación. Yo diría que todo Stanislavski y su sabiduría prodigiosa se reducen a esto. ¿Cómo evitar que el actor o la actriz se mecanicen y se conviertan en un cliché, que es un signo vacío? Es decir, la actuación es el arte de la vida. Como decía Stanislavski, actuar es vivir la parte. Y vivir se vive, como en este momento nosotros, en este instante. Y hay que vivirlo. Esto es más difícil de entender hoy, porque vivimos en un mundo que se ha mecanizado. En el imperio, la tiranía de la máquina. Cuando apareció la máquina, la humanidad la celebró como la llegada de algo que iba a liberarnos de la esclavitud del trabajo. Pero pasado el tiempo, hoy la pregunta es, bueno, ¿y de la máquina quién nos va a liberar? Sí. La máquina se ha convertido en la constante y el ser humano en la variable, en la excepción.
Yo nací en una época en la que tenía sentido decir, espérate, viene un coche. Y esa frase no tiene sentido, porque no dejan de pasar coches, es decir, la constante son los coches, la variante es un pobre peatón que no sabe qué hacer para pasar del otro lado de la calle. Y el aparato televisor visto como máquina, que entiendo fue rechazado de tu casa en algún momento de tu vida cuando eras niño. Así es. Bueno, sí, mi padre tenía esta convicción, pero la pensaba, su oposición a la televisión tenía que ver con que la televisión estaba recién llegando, pero él tenía una profunda intuición de que ese prodigioso instrumento de comunicación iba a terminar incomunicando, claro, como de hecho sucede. Sí, él, mientras estuvimos en edad de vivir con él en la familia, antes de irnos, él no permitió que entrara a la televisión. A cambio de eso, nos animó a leer, nos enseñó que existe esa prodigiosa posibilidad, pero que hay que ganársela. La gente sabe leer, pero no es un lector. Eso hay que ganárselo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con el teatro. No cualquiera es un espectador de teatro. Eso implica o un oyente de la música o un vidente de la pintura. Eso hay que ganárselo, eso hay que construirlo, hay que convertirse en un lector. Hay que pasar la iniciación para llegar a ser un espectador. No cualquiera es un espectador. ¿Y la lectura qué ha aportado a tu vida? Libertad. Es un prodigioso ejercicio de imaginación. Y la imaginación es liberadora. No hay nada más liberador que la imaginación. La imaginación nos permite visualizar y creer y tener esperanza, porque otro mundo es posible. Los que no tienen imaginación son los políticos. No, la verdad, y los que ejercen, pues eso que llaman ellos política profesional y que no tiene ninguna imaginación. Yo pertenezco a esa generación de los 60s, ¿no? que puso en los muros de la Sorbonne el lema de la imaginación al poder, porque la imaginación es liberadora. La cultura es la conversación que nos sostiene. Decía Quevedo que el libro es un prodigio porque nos permite conversar con las grandes almas que la muerte ausenta. Él celebraba la llegada del libro, porque esto pertenece al siglo XVII, XVIII, cuando precisamente la revolución industrial permite la publicación de muchos libros, es decir, que existan muchos libros, porque entonces todo el mundo puede acceder a ellos y convertir a la sociedad en una sociedad de lectores, es decir, conversadores del tiempo y del espacio. Y hablando de imaginación y de sueños, El Quijote es un libro referencial para millones, pero entiendo que especialmente para ti lo es. ¿En dónde radica la magia del Quijote? En esa apretada síntesis, gozosa síntesis, profunda y llena de humor entre lo que en el pensamiento de todos, no el pensamiento de los pensadores, todos pensamos, llamamos por un lado idealismo, tener ideales, aspirar a que las cosas cambien, y realismo, el realismo de al pan pan y al vino vino de Sancho, y hacer cabalgar a esta pareja juntos por los caminos. Esto nos explica, sobre todo a nosotros, a los que pertenecemos a esta cultura, aun cuando es un libro prodigioso que no se acaba de leer nunca, divertidísimo, que también, a mi manera de ver, es la narración de cómo la imaginación, la literatura se convierten en ganas de vivir y entonces convierten al lector en un actor,
Porque eso es lo que nos cuenta el Quijote. Un lector apasionado de libros de caballería que los releía, se le acababan, buscaba, hasta que un buen día los cerró y dijo, yo ya no quiero leerlos, quiero vivirlos. Y entonces se inventó un personaje. Entonces Alonso Quijano se inventó el Quijote y transfiguró una bandeja y en elementos en un escudo, en una espada, en una lanza, y rebautizó a su jamelgo y le puso Rocinante, y salió al camino poseído de una convicción, como si llevara una pesada piedra, dice, de que es amorosa intención la que gobierna el mundo. Has dedicado tu vida al teatro, a la poesía, a la dramaturgia, a la imaginación, a la lectura, pero concretamente volviendo al teatro, ¿cuál es el estado actual del teatro en este país? Pues depende de dónde lo veamos. Yo creo que es una situación problemática que tendría que preocuparnos, que tendríamos que movilizarnos todos para hacer algo en la defensa del teatro. Pero no es un problema del teatro, es un problema de la sociedad, ¿no? Que se está perdiendo ese prodigio que es el teatro al que todos tenemos derecho. Es un arte minoritario, pero no elitista. Es un arte minoritario al que tienen derecho todos y que tendría que llegar a todos. Es el arte de la vida, como decíamos, pero también es el arte de la persona. Los seres humanos nos concebimos personas gracias al teatro. Persona es una palabra del teatro. El teatro es la reunión. Esto lo vivimos muy cruelmente en la pasada pandemia, en cómo experimentamos todos que la vulnerabilidad es universal y nadie se puede sustraer a ella. Como también aprendimos que nadie se salva solo, pero también echamos de menos la posibilidad de reunirnos. Y entonces por la imposibilidad de hacerlo, empezamos a valorar de otra manera la reunión. El teatro es el arte que nos reúne. En la pandemia, quienes perdieron a sus seres queridos no pudieron reunirse a celebrar un funeral. Quienes se casaron no pudieron hacer una fiesta. Quédate en casa, guarda tu distancia. Tápate la boca. Tápate la boca, el cuerpo es peligroso, no te me acerques, no me toques, lávate las manos. Todo eso evidentemente es imposible al teatro. Pero al mismo tiempo nos hizo ver en qué consiste la riqueza del teatro. El teatro es la reunión que nos convierte en los partícipes de un encuentro para descubrir lo que tenemos en común. Eso es el teatro. Pero los impedimentos que mencionas, perder el privilegio de ir al teatro, o de no volverse tan popular o tan recurrente la ida al teatro, ¿depende de qué? ¿O por qué se pierde la gente de esta experiencia extraordinaria? ¿El tráfico, la inseguridad, las distancias? Porque es el arte de la persona. Y ha sucedido una catástrofe espiritual en nuestro tiempo, en el mundo que nos tocó. Esa catástrofe es la masificación. Sí. Hemos dejado de ser personas para convertirnos en masa, y la masa es nadie. A la masa le corresponde un mundo convertido en supermercado, que depende de la superproducción industrial, sobre todo de basura. Ahí no tiene nada que hacer el teatro. El teatro es el arte de la persona. No puede ser una mercancía de esta sociedad del consumo, donde las personas se convierten en la cifra estadística del consumo, fundamentalmente de eventos. El espectáculo son eventos. El teatro es la conversación, el teatro es la interlocución. El teatro solo es posible en la estabilidad de los elencos, estabilidad de los espectadores, estabilidad de la experiencia que se comparte.
como el ser lector no es leer un libro, Claro. es estar en la conversación Sí. del Luis, el hecho de haber recibido recientemente el Premio Internacional Ramón López Velarde me lleva a preguntarte cuál es la importancia de la obra de este gran poeta zacatecano. Pues es la inspiración, pienso yo, más poderosa y entrañable, que responde a esa pregunta que cada momento y cada época nos hacemos los mexicanos. ¿Qué es México? ¿Qué es la patria? La poesía de Velarde nos revela, nos ilumina la experiencia contradictoria, agridulce, honda, irrenunciable del ser mexicano. El mexicanísimo poema de la suave patria sigue vigente, seguirá vigente siempre por su contenido, por su métrica, por su belleza, por su estructura. Pero te preguntaría si sigue vigente y encaja en la realidad del México de hoy. De la misma manera que hablábamos de esas cosas que de pronto se pierden en esta otra dimensión, claro que hoy es más elocuente que en el pasado, hoy lo necesitamos más. Si de pronto afirma así cualquier verso que tomemos, este país vale por sus mujeres. Vaya, tú dirás si esto dice la actualidad. ¿Y no se tornó rasposa la suave patria? No, se tornó... ¿Sigue siendo suave? Suave pero esquiva, más difícil. En esa lógica de que aquello que vale la pena hay que cortejarlo, la patria se nos ha vuelto difícil. Así es. ¿Qué tan retadora ha sido la puesta en escena, el montaje del Padre? Pues ha sido un enorme regalo del teatro, de la vida, el privilegio de poder hacer esta obra profunda, conmovedora, sabia. Muy humana. Sobre todo eso, humana. Que a mí me regresa la convicción de justamente ¿para qué hacemos teatro? ¿Para qué se va al teatro? Pienso yo que lo que el teatro hace es ofrecernos una experiencia. Y la experiencia es algo que se vive, que se experimenta. La experiencia de nuestra humanidad a partir de poder ejercitar la empatía, ¿no? Y entonces conmovernos. La obra es sabia, está escrita desde el corazón y está dirigida a ese secreto corazón inconfesable que todos tenemos y que guardamos con mucho celo y de repente nos toca. Sí. Y trata de ese momento de la vida que ahora es más cuantioso, en la medida en que demográficamente habemos muchos más viejos, y que es la llegada del ocaso cerebral, ¿no? que es tremendo porque es el inicio del viaje para irse de aquí, pero que se vive con los otros, ¿no? Claro, con quienes convive el personaje principal. ¿El argumento es igual o es diferente, Luis, al de la película que interpreta No, es Anthony Hopkins? es el mismo. La película fue dirigida por el autor, que es Florian Zeller, que en principio pues es una obra de teatro que él estrenó en París, después ha tenido un enorme éxito en el mundo. Él mismo hizo la película. Pero nosotros pues tomamos la obra y es la misma. Me dijo nuestro mutuo amigo Juan Villoro que tienes tu propia forma de entender, de interpretar, de concebir la tauromaquia. ¿Qué tiene de artístico y de ritual la fiesta de los toros? Yo pienso que los toros son un rito o un conjunto de ritos, una fiesta sagrada, originaria, poderosa, conmovedora, pero hoy en día incomprensible. Siempre de alguna manera lo fue. Hace un momento hablábamos de que hay que hacerse un lector, de que hay que ser un espectador.
Ortega y Gasset decía, nadie entiende a los toros hasta que no le toca una buena corrida. Mientras tanto, todos somos villamelones. Claro, ¿de qué está hablando? De una iniciación. No cualquiera puede tener acceso a lo que está sucediendo ahí y más que entenderlo conceptualmente, vivirlo, y entonces pasa ahí algo que te arranca el ole antes de que te des cuenta. No necesitas que te pongan un letrero para decir aquí reacciona así. Exacto. Yo creo que el problema hoy, una vez más, como decíamos hace un momento, el problema no es de la fiesta de los toros, el problema es de la sociedad que ya no la puede entender, ya no le dice a esta sociedad. Eso pasa porque, yo pienso que porque se convirtió en un espectáculo comercial. Es decir, ese ritual, esa festividad poderosísima, movilizadora, transformadora de lo que somos como vida y como naturaleza y como relación, convertido en un show comercial, se vuelve incomprensible. La sociedad que protesta contra ella, pues, yo la entiendo, no la puedo entender. ¿Quién entiende hoy los toros? Pues una minoría muy privilegiada. ¿Pero no te parece, Luis, antidemocrático, intolerante, liberticida querer terminar con algo por el hecho de que a unas personas no les gusta? Por supuesto, ese es otro asunto. Igual que tienen derecho a protestar y defender lo que, claro, les parece. Yo lo que creo es que no hay discusión posible cuando no entiendes. Claro. Claro, y cuando no comprendes, pues te vuelves intolerante, sí, porque entonces solo vale mi punto de vista. Claro. Y entonces lo que defienden se descalifica por su intolerancia. Claro. No, yo sí creo. Además, no creo que así alguien reglamente o legisle. En la legislación de espectáculos, hazme el favor, ¿qué va a tener eso que ver con la profundidad de ese ritual? No va a desaparecer nunca, pero se volverá, pues, aún más inaccesible de lo que sí, es, más, pero no va a desaparecer. Más minoritario, ¿verdad? Como decías también del teatro, ¿puede ser? Exactamente. Y no sé si fue Hemingway o Lorca el que decía que el torero es un actor al que le pasan cosas reales. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? Sí, siempre y cuando digamos que al actor le pasan cosas reales también. Mira. Que no es una excepción, y por supuesto que sí. Es que no podemos hablar de los toros si no hablamos ante todo del toro, sí, y del matador, y del torero. No es un circo, es un ritual. Lo que dice Lorca de que es real es que está en juego la vida. Es que sí, lo sabemos, pero no es ficción, no es menos ficción, perdón, no es menos ficción que la ficción del escenario. Fíjate, eso es muy interesante, sobre todo por lo que decías al principio de la entrevista, de lo que tiene que hacer el actor al interpretar a un personaje. La última pregunta, Luis, sería, y ya quedándonos con el tema taurino, ¿cómo justificas o cómo se puede justificar, mejor preguntado de esta forma, la muerte del toro? Yo creo que no se trata de justificar, que no requiere justificación, si le entiendes. A ver, uno puede ir a un lugar y enfrentarse a una expresión de profunda cultura, de otra cultura que uno no entiende, y cometer el gravísimo error de tratar de explicarlo con las categorías de la propia cultura. Eso es lo que está pasando. Exacto. Yo creo que la fiesta de toros no requiere ninguna justificación. Porque si entramos en ese lenguaje no hay manera. Porque no hay necesidad. Es como dice Hegel cuando el arte cayó en el error de intentar justificarse. ¿Tú crees que necesitamos justificar que haya arte? ¿No? ¿Tú crees que necesitamos argumentarle a la sociedad y al Estado que es necesaria la acción del arte y que el arte es un derecho de todos? ¿Por qué tendríamos que justificar su eficacia, su practicidad, su legitimidad? Creo que estamos ante la intolerancia y la irracionalidad de los fundamentalismos. Sí. Yo no creo que haya necesidad de justificar nada, sino de celebrar profundamente.
y de ganarse el privilegio de tener acceso. Sí. Luis, ha sido muy enriquecedor escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Heriberto. Ha sido muy placentero platicar contigo. Igualmente, Luis, que te vaya muy bien. Heme aquí con Luis de Tavira.